Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo número 623 dentro del espacio de formación de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. A aquellos que no me conozcan, mi nombre es Jimena Flores, soy médica residente de tercer año y el día de hoy vamos a tratar el tema abordando el problema de seguridad de los pacientes utilizando herramientas de inteligencia artificial. Este es el segundo Ateneo del track de CDSS e Inteligencia Artificial, coordinado por la doctora Luciana Rubín, y como siempre les recordamos que la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje dentro del marco de la Residencia de Informática en Salud. En esta presentación revisaremos el concepto de seguridad del paciente y la relevancia que tiene en el contexto actual de los sistemas de salud. Presentaremos 3 publicaciones científicas que revisan diferentes estrategias para mejorar esta problemática y por último realizaremos una conclusión de lo previamente expuesto. Primum non nocere o primero no hacer daño es uno de los 4 principios de la ética biomédica enunciados por Béchamp y Childress en 1979. El principio de no maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño de forma intencional. Es decir, que nadie debería sufrir daños por parte del sistema de salud ni por parte de los profesionales que lo componen. Sin embargo, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, los daños producidos a partir de la atención sanitaria representan una carga enorme para los sistemas de salud, lo que trae importantes implicancias tanto humanas como morales, éticas y financieras. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1 de cada 10 pacientes sufre daños como resultado de la atención sanitaria y cada año se producen más de 3 millones de muertes debido a una atención de salud insegura. En países en vías de desarrollo, esta cifra puede aumentar hasta 4 de cada 100 personas que mueren por una atención inadecuada. En este sentido, más del 50% de los daños, es decir, 1 de cada 20 pacientes, son evitables y hasta la mitad de estos daños son reportados atribuidos directamente a errores relacionados con fármacos. La seguridad del paciente se define como la ausencia de daños evitables a un paciente y la reducción del riesgo de daños innecesarios asociados a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable. En un contexto más amplio en relación al sistema de salud, podríamos decir que es un marco de actividades organizadas que crea culturas, procesos, procedimientos, comportamientos, tecnologías y entornos en la atención sanitaria que disminuyen los riesgos de forma sistemática y sostenible, reducen la aparición de daños evitables, hacen que el error sea menos probable y reducen el impacto del daño cuando éste se produce. Las situaciones que más frecuentemente pueden causar daños evitables a los pacientes son los errores de medicación, los procedimientos quirúrgicos inseguros, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, los errores de diagnóstico, las caídas de pacientes, las úlceras por presión, la identificación errónea de pacientes, las transfusiones sanguíneas inseguras y las tromboembolias venosas. Como argumento final, para destacar la importancia de este tema, vemos que los daños a los pacientes reducen potencialmente el crecimiento económico mundial en un 0,7% anual. A escala mundial, el costo indirecto de estos daños asciende a billones de dólares año a año. Invertir en reducir los daños a los pacientes puede suponer un importante ahorro económico y, lo que es más importante, mejores resultados para los pacientes. Un ejemplo de buen retorno de la inversión es la participación del paciente, que si se hace bien puede reducir la carga de daños hasta en un 15%. Entonces, abordar este problema global y tan relevante debería resultar una prioridad tanto para los estados como para las instituciones privadas. Como sabemos, en las últimas décadas el sistema de salud experimentó un rápido proceso de digitalización con la adopción generalizada de historias clínicas electrónicas. A pesar de esto, los enfoques actuales de medición de la seguridad de los pacientes, que serían los requisitos mínimos para mejorar la seguridad, siguen todavía anclados en su mayoría en la era predigital, con la notificación voluntaria de incidentes de seguridad y el análisis manual de las causas raíz, que todavía se utilizan habitualmente y que no aprovechan la nueva infraestructura digital.
Muchos estudios han demostrado que estos métodos detectan menos del 10% de todos los problemas de seguridad y no consiguen prevenirlos de forma proactiva. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial es adoptada cada vez más frecuentemente en otros sectores, como en sistemas bancarios, la aviación y el marketing, para mejorar el rendimiento de las organizaciones con resultados bien documentados. En los últimos 5 años, las publicaciones revisadas por expertos sobre la inteligencia artificial en la atención sanitaria han aumentado exponencialmente, pero la mayoría se han centrado en conceptos, desarrollo y validación inicial, con pocos esbozos de usos operativos específicos y aún menos con evaluación de resultados post-implementación, exceptuando algunos estudios. En este contexto, es importante comenzar a evaluar con rigor el uso de la inteligencia artificial en la seguridad del paciente y empezar a establecer una agenda para la investigación, evaluación y la práctica en este campo. En la publicación Rol de la inteligencia artificial en los resultados de seguridad del paciente, se realizó una revisión sistemática con el objetivo de identificar y analizar estudios cuantitativos que utilizaran o integraran modelos de inteligencia artificial para abordar e informar sobre los resultados de la seguridad del paciente a nivel clínico. La inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a los médicos a hacer mejores diagnósticos y ha contribuido a los campos del desarrollo de fármacos, la medicina personalizada y el seguimiento de la atención del paciente. Además, muchos algoritmos de inteligencia artificial han sido integrados en los sistemas de historias clínicas electrónicas para identificar, evaluar y mitigar las amenazas de seguridad de los pacientes. Sin embargo, con el despliegue de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, pueden surgir varios riesgos y desafíos, tanto a nivel individual, como la concientización, la educación, la confianza, a nivel macro, como por ejemplo regulación y políticas, riesgos de lesiones debidos a errores de inteligencia artificial, y por último, a nivel técnico, por ejemplo en usabilidad, rendimiento, privacidad de datos, etc. Como mencionan los autores de esta publicación, las medidas comúnmente utilizadas para evaluar los modelos de inteligencia artificial, como la precisión o el área bajo la curva característica del operador, o AUROC por sus siglas en inglés, no indican necesariamente la eficacia y la aplicabilidad clínica de estos algoritmos. Es posible que los médicos, por ejemplo, no comprendan fácilmente estas métricas utilizadas o que simplemente no sean clínicamente significativas. Además, los profesionales de la salud no tienen necesariamente la formación necesaria para identificar fallos subyacentes de la inteligencia artificial, como por ejemplo sesgos de los datos, sobreajustes u otros errores propios del software que podrían resultar en outcomes engañosos. Estos fallos de la inteligencia artificial pueden resultar, por ejemplo, en un dosaje de medicación incorrecto y un tratamiento deficiente de las patologías del paciente. Además, un error del sistema de inteligencia artificial de uso generalizado podría provocar lesiones masivas en la población de pacientes en comparación con un número limitado de lesiones en pacientes debidas a un error de un profesional determinado. Por último, existen casos en los que los métodos analíticos tradicionales han superado a las técnicas de aprendizaje automático, por lo que, debido a la amplia gama de eficacia de la inteligencia artificial, resulta necesario comprender su influencia real, ya sea negativa o positiva, que solo puede evaluarse correctamente cuando se integra en entornos clínicos o es interpretada y utilizada por los profesionales de la salud. Por lo tanto, la seguridad del paciente y el rendimiento de la inteligencia artificial no tienen por qué necesariamente ser complementarios entre sí. Esta investigación se centró en la búsqueda sistemática de publicaciones revisadas por pares que cumplieran con dos condiciones principales: que comuniquen sobre la aplicación de técnicas de aprendizaje automático o procesamiento del lenguaje natural para abordar problemas de seguridad de los pacientes. Y por otro lado, que brinden información sobre el impacto o los cambios en los resultados de seguridad de los pacientes a nivel clínico. En este caso, la búsqueda se limitó a documentos publicados en inglés entre enero del 2009 y agosto del 2019. De esta búsqueda se seleccionaron 53 estudios para ser analizados.
En la tabla que se muestra a continuación se resumen todas las características de los estudios seleccionados, incluidos los objetivos de los estudios y los métodos de inteligencia artificial que fueron utilizados, así como la clasificación de todos los artículos según si el tema de estudio fueron alertas clínicas, informes clínicos o reportes de eventos adversos relacionados con fármacos. Acá también podemos ver los resultados obtenidos en relación con los cambios de la seguridad del paciente. En la tabla 2, que se ve a continuación, se resumen las medidas de rendimiento y precisión de los modelos de IA utilizados por los estudios seleccionados, lo que demuestra la heterogeneidad de las medidas de rendimiento de la inteligencia artificial adoptadas por los diferentes estudios. Como resultado de esta revisión, los autores reportaron que, de los 53 estudios seleccionados, se utilizaron 38 tipos diferentes de modelos de IA para abordar los resultados de seguridad de los pacientes, entre los cuales los Support Vector Machine y el procesamiento del lenguaje natural fueron los más utilizados. El análisis de todos estos estudios demostró que no existe un punto de referencia normalizado entre los modelos de IA reportados. En esta revisión, la mayoría de los estudios informaron de cambios positivos en los resultados relacionados con la seguridad del paciente y, en la mayoría de los casos, mejoraron o superaron a los métodos tradicionales. Por ejemplo, los métodos de inteligencia artificial consiguieron minimizar las falsas alarmas en varios estudios y también mejoraron los sistemas de notificación de seguridad en tiempo real. Los modelos de inteligencia artificial también fueron capaces de extraer información útil de los informes clínicos. Por ejemplo, la IA ayudó a clasificar a los pacientes en función de sus dolencias y gravedad, identificó incidentes comunes como riesgos de caídas, retrasos en los partos, errores informáticos, complicaciones hemorrágicas y otros riesgos para la seguridad del paciente. Los algoritmos analizados también ayudaron a minimizar los efectos adversos de los medicamentos y además, y no menos importante, algunos estudios informaron de malos resultados en los que los outcomes de la inteligencia artificial eran inferiores a los de los médicos o a la de los estándares existentes. A pesar de que el rendimiento de los modelos de IA varía, como mencionamos previamente, la mayoría de los estudios informaron haber obtenido un impacto positivo en los resultados de seguridad, lo que indica que estos outcomes no se correlacionan necesariamente con las medidas de rendimiento de la IA. Por ejemplo, un estudio identificado con una precisión de 0,63 que aplicó la titulación de insulina para la diabetes basada en la red de asistencia al paciente, o PANDIT por sus siglas en inglés, informó de un impacto negativo de la IA en los resultados de seguridad. Las recomendaciones generadas por PANDIT, que no coincidían con las recomendaciones de los enfermeros, se identificaron como inseguras. En cambio, el estudio en el que se aplicó el procesamiento del lenguaje natural para extraer información clínica de los informes de seguridad de los pacientes mostró un efecto positivo en la seguridad de los pacientes con una precisión de 0,53. Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer de este artículo? Por un lado, podemos decir que el análisis de todas las investigaciones incluidas en este estudio reveló la falta de una referencia estandarizada entre los modelos de IA analizados, lo que elevaría la dificultad para evaluar comparativamente diferentes algoritmos. Por otro lado, a pesar de que los resultados reportados por los estudios mostraron resultados positivos en relación a la seguridad del paciente, la performance de los modelos variaba ampliamente, por lo que se demostraría que la performance de los algoritmos en ambientes controlados no siempre se traduce en mejores outcomes clínicos. Y por último, como consecuencia de esta última afirmación, podemos recalcar la importancia de llevar a cabo estudios de investigación en ambientes reales para poder obtener resultados similares a los que se encontrarían al implementar estos sistemas en el mundo real. Para graficar un poco este último punto, vamos a ver a continuación dos publicaciones científicas que abordan uno de los principales problemas asociados con la seguridad del paciente, que vendrían a ser los errores derivados de las prescripciones farmacológicas
y la evaluación de las herramientas de inteligencia artificial que tienen como objetivo solventar estos daños. El siguiente artículo a revisar se titula Reducción de los errores de prescripción de medicamentos y de los acontecimientos adversos relacionados con los medicamentos mediante la aplicación de un sistema probabilístico de apoyo a la toma de decisiones clínicas basado en el aprendizaje automático en un entorno de hospitalización. En este estudio, los autores evaluaron el rendimiento de un modelo de inteligencia artificial llamado MedAware, que es un software comercial desarrollado para la identificación y prevención de errores de prescripción de fármacos en tiempo real, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático. Esta evaluación fue llevada a cabo en un entorno real, identificando errores de medicación y efectos adversos a fármacos en un departamento de medicina interna de 38 camas en un centro médico terciario. El sistema funcionaba sobre un CDSS estándar heredado. Los parámetros que midieron fueron la carga de alertas, la precisión de las alertas y su relevancia clínica, y por último la respuesta de los médicos a estas alertas. Como mencionamos previamente, los errores de prescripción y los eventos adversos causados por fármacos son una de las principales causas que afectan a la seguridad del paciente. Si bien en última instancia por errores cometidos por individuos, estos están íntimamente relacionados con fallos en los sistemas informáticos de salud. Los enfoques actuales para minimizar estos errores incluyen varios sistemas de alerta de soporte a la toma de decisiones clínicas, pero a menudo estos identifican solo una pequeña fracción de los errores y sufren de una alta incidencia de falsas alarmas, lo que resulta en una fatiga de alerta, que inevitablemente interrumpe los flujos de trabajo. Además, al basarse en una base de datos y reglas predeterminadas, estos sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas pasan por alto algunos tipos de errores que no se han previsto o programado en las reglas de la herramienta. Por otra parte, a diferencia de los IDS basados en reglas que controlan solo el momento de la prescripción de fármaco y no tienen incidencia en el tratamiento crónico de los pacientes, se necesitan sistemas que puedan controlar e identificar activamente los eventos adversos farmacológicos emergentes a lo largo de la evolución de la hospitalización para permitir una intervención temprana y reducir los daños potenciales. La naturaleza dinámica del estado del paciente durante la hospitalización, ya sea por mejoría o por deterioro clínico, plantea la necesidad de disponer de CDS más dinámicos para garantizar mejorar la seguridad del paciente. Siguiendo esta línea, los investigadores evaluaron la utilidad clínica de una herramienta de inteligencia artificial que utilizaba algoritmos de aprendizaje automático para identificar e interceptar posibles errores de prescripción de medicamentos en tiempo real. Luego de analizar los registros de antecedentes personales registrados en la historia clínica electrónica, el sistema generaba automáticamente para cada medicamento un modelo que captura la población de pacientes a los que es más probable que se prescriba un determinado medicamento, así como el entorno clínico y las circunstancias temporales en las que es probable que se prescriba. Después, este modelo podría utilizarse para identificar las prescripciones que son valores atípicos estadísticamente significativos, teniendo en cuenta las situaciones clínicas de los pacientes. Algunos ejemplos de esto son los medicamentos que rara vez o nunca se prescriben a los pacientes en determinadas situaciones, como por ejemplo las pastillas anticonceptivas a un bebé de sexo masculino o, por ejemplo, una hipoglucemia oral a un paciente que no tenga diagnóstico de diabetes. Estas prescripciones son marcadas por el sistema como posibles errores de la medicación durante la prescripción en tiempo real. En estos casos, el sistema intervenía en dos momentos del flujo de trabajo clínico, generando dos tipos de alertas. Las alertas sincrónicas que aparecían durante el proceso de prescripción, si el médico elegía un medicamento que no se ajustaba a las características clínicas generales del paciente y a su situación clínica actual. Y por otro lado, las alertas asincrónicas que aparecían luego de que la orden de medicación ya se había introducido en el sistema,
luego de un cambio relevante en el perfil del paciente, como por ejemplo nuevos resultados de laboratorio o un cambio en los signos vitales que han convertido en atípica una de las medicaciones previamente prescriptas. Los tipos de alertas sincrónicas incluían irregularidades en función del tiempo que se activaban cuando los datos existentes en el perfil del paciente hacían que la medicación prescrita sea inapropiada o peligrosa, como por ejemplo prescribir un antihipertensivo a un paciente en shock séptico. Valores atípicos clínicos que aparecían cuando una determinada medicación no se ajustaba al perfil clínico del paciente, como por ejemplo la prescripción de un fármaco hipoglucemiante a un paciente sin diagnóstico de diabetes, ni índices indicativos de dicha enfermedad como hiperglucemia o hipoglucemias previas. Después tenemos las dosis atípicas para cuando una determinada dosis de medicación eh, se considera atípica con respecto a la distribución de dosis aprendida del paciente, como por ejemplo una dosis rara, una unidad de dosificación rara, la frecuencia o la vía, digamos, atípica. Y por último, el solapamiento de medicamentos que aparecían cuando se prescribía un tratamiento paralelo con dos medicamentos del mismo grupo o la misma indicación en circunstancias que desafían el uso de tales regímenes, como por ejemplo dos tipos diferentes de estatinas. Las alertas asincrónicas se basaban en irregularidades en función del tiempo, es decir, que se activaban cuando se producen cambios en el perfil del paciente luego de la prescripción que hacen que la continuación de una medicación determinada resulte inadecuada o peligrosa. Por ejemplo, cuando la tensión arterial desciende y la continuación de la medicación antihipertensiva resulta potencialmente perjudicial. En abril del 2016, el sistema se instaló en un único departamento de medicina interna de 38 camas del Centro Médico Shiva en Israel. Inicialmente, el sistema funcionó en un modo silencioso durante varios meses, en los cuales se supervisaron las prescripciones de medicamentos, se analizaron los perfiles de los pacientes, se detectaron valores atípicos y se generaron las alertas oportunas. Una vez que el nivel de rendimiento fue aceptable, 4 meses después, el sistema pasó al modo en vivo y los médicos empezaron a recibir las alertas de la historia clínica con la posibilidad de responder a ellas. Es decir, aceptar o rechazar tanto las recomendaciones sincrónicas como las asincrónicas. Los primeros 6 meses de funcionamiento se consideraron un periodo de piloto en el que se identificaron y resolvieron algunos problemas de coherencia de los datos, que incluían la identificación de resultados de laboratorios anómalos debido a problemas técnicos, como por ejemplo muestras de sangre hemolítica y análisis de fluidos corporales distintos de la sangre, como fluidos pleurales o peritoneales, la identificación y el paso temporal por alto de medicamentos en espera. Tras el piloto, el sistema se declaró operativo y ha estado activo desde entonces. Para este estudio se recopilaron y analizaron datos de todas las historias clínicas de pacientes hospitalizados ingresados en este centro de salud entre el 1 de julio del 2016 y el 30 de abril del 2018. Se extrajeron de la base de datos de los sistemas los datos sobre los tipos de alerta, la carga de la alerta y las respuestas de los médicos. La evaluación de la precisión y la relevancia clínica de las alertas se basó en las respuestas del médico a las alertas en tiempo real y se validó posteriormente en entrevistas quincenales con el jefe del Departamento de Clínica Médica, en las que se revisaron manualmente todas las alertas y se clasificaron según su precisión, validez clínica y la utilidad clínica. La precisión fue evaluada según la aparición de falsas alarmas. Por ejemplo, inicialmente los antiagregantes plaquetarios se marcaron como inadecuados tras detectarse trombocitopenia en fluidos distintos de la sangre. Estos problemas de precisión se resolvieron asimilando la diferencia entre los distintos orígenes de las muestras de laboratorio en los algoritmos del sistema de soporte a la toma de decisiones. Como resultado, esas imprecisiones disminuyeron significativamente.
La validez clínica fue valorada según si existía una justificación clínica documentada en la historia clínica para prescribir ese medicamento al paciente. Por ejemplo, medicación antitiroidea prescrita a un paciente sin documentación de enfermedad tiroidea fue marcada como inapropiada. La utilidad clínica se evaluó de acuerdo a si la alerta era clínicamente relevante para el profesional. Por ejemplo, muchos pacientes que padecen enfermedades pulmonares crónicas tienen una elevada presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Para estos pacientes, los medicamentos sedantes son potencialmente perjudiciales, ya que podrían empeorar la insuficiencia respiratoria. En muchos casos, la advertencia de no utilizar tales medicamentos em, en casos de dióxido de carbono elevado en sangre se consideró válida y clínicamente relevante, pero aún así fue ignorada por el médico tratante, que consideró que los efectos adversos de la medicación se toleraban con seguridad. Para clasificar con precisión las alertas generadas por el algoritmo, el jefe clínico revisó manualmente la historia clínica completa del paciente, incluidos los datos estructurados y los no estructurados, como las evoluciones, la lista de problemas, etc. Durante el periodo de esta investigación hubo 4.533 ingresos de 3.160 pacientes diferentes, los cuales se incluyeron todos en el estudio y se generaron a su vez 78.000 prescripciones farmacológicas. La carga de alertas generada por el sistema a lo largo de la duración del estudio fue baja, con 315 alertas en 282 prescripciones, lo que supuso el 0,4% de las prescripciones o una media de 4,5 alertas cada semana para todo el departamento. De las alertas generadas, el 40% se marcaron de forma sincrónica durante el proceso de orden de medicación y el 60% se marcaron posteriormente durante la fase de seguimiento, una vez que las prescripciones ya se habían realizado, a raíz, obviamente, de un cambio en el estado clínico del paciente. Las alertas dependientes del tiempo fueron las más frecuentes, seguidas de los valores atípicos de dosis, los valores atípicos clínicos y el solapamiento de medicamentos. De las alertas generadas durante el proceso durante el periodo de estudio, el 89% fueron consideradas precisas, es decir, que los datos de la historia clínica respaldaban la aparición de la alerta. El 85% fueron clínicamente válidas, es decir, que no se encontró justificación en la historia clínica para no respaldar esa prescripción. Y el 80% fueron consideradas clínicamente útiles, es decir, que estaba válida la aparición de la alerta. Durante los 16 meses de duración del estudio, 135 prescripciones, es decir, el 48% de las alertas erróneas, se interrumpieron o modificaron en un plazo breve, con una mediana de 1 hora, luego de la generación de la alerta por parte de la herramienta de inteligencia artificial. De estas, el 39% de las órdenes de medicación erróneas se modificaron durante el periodo de medicación, es decir, alertas sincrónicas, y el 61% se modificaron durante la fase de monitorización, es decir, debido a alertas asincrónicas. Luego de un cambio en los resultados de laboratorio o en los signos vitales del paciente. Las alertas que con más frecuencia provocaran un cambio en el comportamiento del médico, es decir, la suspensión o modificación de la medicación alertada, fueron las alertas de dosificación, seguidas de las alertas dependientes del tiempo, activadas por bradicardia, pruebas de función hepática elevadas y hipotensión. En comparación con el CBSS que utilizaba previamente este centro, que generaba alertas sobre todo de las interacciones entre medicamentos, dosis y solapamiento de medicamentos, el nuevo sistema que utilizaba técnicas de inteligencia artificial generó casi 100 veces menos de alertas, 5 veces más relevantes desde el punto de vista clínico y 8 veces más cambios en la prescripción. El CSS antiguo generaba una elevada carga de alertas de casi el 37% de las prescripciones, con una alta tasa de desestimación por parte de los médicos que ignoraban casi el 95% de las alertas.
La mayoría de las alertas generadas por el CDC estaban relacionadas con interacciones entre medicamentos y dosis. El nuevo sistema se implementó como complemento del CDS antiguo, es decir, que las alertas de ambos sistemas se mostraban y se diferenciaban del sistema antiguo por el uso de una interfaz de usuario diferente. Como las alertas del nuevo sistema no se referían a interacciones medicamentosas, el solapamiento entre los sistemas era mínimo y solo se producían alertas frente a dosis farmacológicas elevadas. En estos pocos casos, los médicos recibieron dos alertas sobre la misma prescripción proveniente de los diferentes sistemas. A modo de resumen de este estudio, podemos concluir que los sistemas de CDS típicos basados en reglas se enfrentan con varios desafíos. Por un lado, solamente se identifican un pequeño subconjunto predefinido de errores, como interacciones farmacológicas y alergias, poseen una elevada carga de alertas, señalando más del 10% de las recetas en el mejor de los casos, y un alto índice de falsas alarmas superior al 90% en la mayoría de los casos, que todo esto en conjunto provoca una fatiga de alerta que lleva a los médicos a ignorar las alertas por completo. Además, la mayoría de los sistemas se centran en identificar los errores potenciales en el momento de la prescripción, pero no identifican los eventos adversos farmacológicos que se producen en las prescripciones activas en curso debido a los frecuentes cambios característicos de los pacientes durante su estancia en el hospital. Es por esto que el uso de herramientas de inteligencia artificial podría ayudar a disminuir la potencial aparición de errores de este estilo actualmente presentes en los CDS. El último artículo, titulado Un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas basado en el aprendizaje automático para identificar prescripciones con alto riesgo de medicación, fue publicado en el año 2020. En este trabajo de investigación se llevó a cabo una evaluación de una herramienta híbrida que actuaba como sistema de soporte a la toma de decisiones al priorizar validaciones de farmacia con el objetivo de reducir el riesgo de errores en la prescripción. El estudio se llevó a cabo en un hospital privado sin fines de lucro de París que contaba con 592 camas de internación. Casi todos los servicios del hospital utilizaban un software médico llamado DxCare, en el cual se llevaban a cabo tanto las evoluciones de los profesionales de salud, los resultados de laboratorio, signos vitales, prescripciones farmacológicas y las validaciones farmacéuticas. Además, este software contaba con un CDS que estaba vinculado con una base de datos de medicamentos nacional. Para la investigación se recolectaron datos de órdenes de medicación, resultados de laboratorio, datos demográficos, historia clínica y signos vitales desde la historia clínica electrónica en el periodo comprendido entre enero del 2017 y agosto del 2018. Con este dataset armado se entrenó un algoritmo híbrido que combinaba técnicas de machine learning y a su vez se basaba en un sistema de reglas que analizaba los datos de cada paciente en lugar de cada prescripción farmacológica. El algoritmo generado era de tipo clasificador binario, que separaba aquellos casos que deberían ser revisados por un farmacéutico experto de aquellos que no lo requerían, basándose en si existía la posibilidad de que hubiera uno o más errores relacionados a la prescripción farmacológica. Para esto se evaluó la precisión del algoritmo y se comparó con las prescripciones revisadas por farmacéuticos y también con dos técnicas clásicas, un sistema de alerta de CDS basado en reglas y un método de consulta multicriterio, que analizaba la edad de los pacientes, la función renal a partir de la tasa de filtrado glomerular, el potasio sérico y el índice internacional normalizado. Durante un periodo de 2 semanas, un farmacéutico clínico analizó de forma rutinaria órdenes de prescripción de pacientes seleccionadas al azar en todas las salas y tomó nota de las intervenciones posteriores. La selección de órdenes de prescripción procedía de una extracción diaria automática del software médico que documentaba todos los pacientes que tenían al menos una prescripción de medicamentos. Para los problemas relacionados con medicamentos que no fueron interceptados por la herramienta, es decir, los falsos negativos, un grupo de 2 médicos y 2 farmacéuticos clínicos
clasificó el nivel de gravedad de leve a potencialmente mortal. Para determinar este riesgo, se revisó la historia clínica del paciente y se evaluó el daño potencial inmediato o a medio plazo. Durante el periodo de recolección de datos, se recogió información sobre 94.720 hospitalizaciones de un total de 61.600 pacientes que tenían una duración media de la estancia de hospitalización de 4,1 días, una edad media de 69 años y había un 49,8% pacientes de sexo femenino y un 50,2% de sexo masculino, con una media de 9,4 órdenes de prescripciones por hospitalización. Durante este periodo, los farmacéuticos revisaron un total de 10.716 expedientes individuales de pacientes, es decir, 133.179 órdenes de prescripción, junto con los datos individuales de cada paciente, ya sea resultados de laboratorios, datos demográficos, la historia clínica y los signos vitales, como parte de su práctica diaria. Estos datos constituyeron el subset utilizado para el desarrollo del modelo. Se recomendó una intervención farmacéutica para 2.163 pacientes individuales, es decir, el 20%, lo que significa que este 20% de los pacientes cuyas órdenes de prescripción se revisaron estaban en riesgo de un posible error de medicación. Según la clasificación de la CTIP, los principales problemas relacionados con los medicamentos que requerían una intervención farmacéutica fueron la sobredosificación eh, y la infradosificación y el incumplimiento del formulario de medicamentos. Solo el 3,6% de las órdenes de prescripción requirieron una intervención farmacéutica. En total, el 72,7% de las aportaciones al conjunto de datos de desarrollo provenían de las salas de endocrinología, cardiología, reumatología, medicina interna y medicina vascular. De los 412 pacientes individuales, es decir, 3.364 órdenes de prescripción, que fueron seleccionadas aleatoriamente para el análisis en el conjunto de datos de validación, se recomendó al menos una intervención farmacéutica en 174 pacientes. En total, hubo 211 intervenciones farmacéuticas, es decir, el 6,3% de todas las órdenes de prescripción. En el conjunto de datos de validación, el 64,7% de las entradas procedían de los servicios de urgencias y de medicina vascular, maternidad, ortopedia y endocrinología. La precisión del algoritmo desarrollado se comparó con el sistema de alertas IDS y la consulta multicriterio, superando a los sistemas clásicos en su capacidad para detectar pacientes con un error de medicación, es decir, la sensibilidad y delimitar el número de falsas alertas o el valor predictivo positivo. En el conjunto de datos de validación independiente con el umbral de clasificación que maximiza la puntuación F1, el algoritmo desarrollado interceptó el 74% de todas las órdenes de prescripción que requerían la intervención del farmacéutico, al tiempo que demostró una precisión del 74%. Del 26% restante de órdenes de prescripción que requerían la intervención del farmacéutico, es decir, los falsos negativos, y que no fueron interceptadas por el algoritmo, ninguno ponía en riesgo la vida del paciente. Entonces, la puntuación F1 resultante mostró una precisión de un 15% mayor que las técnicas de consulta multicriterio y un 21% mayor que el sistema de alertas IDS. Las puntuaciones de AUROC mostraron la mayor precisión del algoritmo frente a las técnicas de consulta multicriterio y frente al sistema de alerta CDSS. Como conclusión de este artículo, podemos extraer que las herramientas utilizadas con el objetivo de priorizar validaciones de farmacia para reducir el riesgo de errores en la prescripción farmacológica
podrían tener mejores resultados en comparación con sistemas de alertas tradicionales basados en reglas y métodos multicriterio. Dado que el sistema desarrollado se basaba en alertas con métodos de aprendizaje automático y en reglas estipuladas, este sistema de soporte a la toma de decisiones tiene la ventaja de no sobreajustarse a los errores, reducir la fatiga de alerta y también de abordar errores poco frecuentes, pero potencialmente críticos. Esto podría ser una potencial solución a los principales desafíos que presentan los sistemas de soporte a la toma de decisiones actuales y podrían ajustarse a las necesidades propias de cada institución al entrenarse estos modelos con datos propios proporcionados por las diferentes organizaciones. De lo expuesto previamente en relación a los tres trabajos de investigación abordados, se desprenden diferentes conclusiones. Por un lado, que la seguridad de los pacientes es un problema con una incidencia que en los últimos años presenta un aumento progresivo y cuyo impacto es muy importante no solo en cuestiones clínicas y éticas, sino también a nivel recursos y economía de las instituciones. Las organizaciones de salud deberían hacer foco en reducir esta problemática, tanto para generar una mejora en los resultados de salud de los pacientes, como también para gestionar, mejorar sus recursos financieros y evitar los costos asociados a errores prevenibles. Por otro lado, que la inteligencia artificial, si bien se está aplicando hace varios años ya en el sistema de salud, puede llegar a presentarse como una herramienta con el potencial de disminuir estos daños. Si bien esta problemática es común en todo el mundo, es importante distinguir la población sobre la cual se van a aplicar estos sistemas y entrenar a los mismos con los datos registrados y recolectados por cada institución para disminuir así también la posibilidad de sesgo que puedan presentar las mismas y obtener una mejor performance al implementarse en ambientes clínicos. Por último, pero no menos importante, insistir en la importancia de llevar a cabo estudios de investigación situados en ambientes clínicos que evalúen la implementación de este tipo de herramientas fuera del ambiente controlado del laboratorio, para poder así establecer resultados fiables y evaluar el impacto real que tiene el uso de estos sistemas en las organizaciones de salud. De esta manera damos por finalizado el Ateneo del día de hoy y los esperamos la semana próxima para el Ateneo número 624 a cargo de la licenciada Cintia Castro. Aprovecho también para brindar mi correo electrónico y perfil de LinkedIn en caso de que deseen contactarme por cualquier consulta o inquietud que surja y espero entonces encontrarlos en la presentación de la semana próxima. Saludos y muy buenas tardes.